Después de la llegada de los españoles, se desencadenó un periodo de larga colonización que duró varios siglos. Durante ese periodo, los españoles establecieron un sistema de dominio y control en las regiones colonizadas. Implantaron su idioma, cultura, religión y sistema de gobierno. Además, explotaron los recursos naturales y la mano de obra aborigen. El impacto de la colonización fue muy variado dependiendo de las religiones y pueblos nativos. Muchos grupos indígenas perdieron su tierra, su cultura y su autonomía, mientras que otros permanecieron resistentes y lograron conservar algunas de sus tradiciones y creencias. Y debatible, ya que hubo varios factores que incluyeron o influyeron en la colonización y esclavización de las civilizaciones mesoamericanas. Algunos argumentan que los pueblos nativos no estaban preparados para resistir a la agresión española y que no tenían los recursos y la tecnología para defenderse efectivamente. Otros argumentan que los españoles fueron los responsables directos de la colonización y la esclavización de los pueblos nativos, y que su comportamiento y sus políticas fueron los principales factores que contribuyeron a este proceso. Me ha gustado este tipo de temas. Obviamente lo quise tocar porque la historia de nuestros ancestros, los mexicas, los toltecas, los olmecas, los chichimecas, los huastecas, todas esas tribus fueron parte de nuestra historia. Y sí, la parte donde ellos gobernaban y luego fueron colonizados por los españoles es parte importante de la historia. También la historia de Cristóbal Colón cuando descubrió América. Y pues todo esto nos conllevó a lo que es actual este país, México. Espero que les haya gustado, amigos. Ya saben, no olviden suscribirse, apoyar con un me gusta. Y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense muchísimo. Amigos de 4T Información, hoy hablaremos de muchos temas que la verdad es por comprensión, obviamente científico, de religión. Vamos a hablar un poco de historia, de cómo México se independizó de la colonización española, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia se basa en pruebas, experimentos y observaciones empíricas para llegar a sus conclusiones, mientras que la religión se basa en la fe y la creencia en lo sobrenatural y lo divino. No necesariamente se excluyen entre sí, ya que algunas personas creen que la ciencia y la religión son complementarias y se pueden integrar en la comprensión del mundo y también en la historia. También en algunas circunstancias en los libros de aprendizaje se manejan ciertas falacias en los textos de aprendizaje de las escuelas con afirmaciones o argumentos que no tienen base lógica o evidencia científica y pueden llevar a malos entendidos y confusiones sobre los temas que están tratando. Es importante que se identifiquen y se corrijan, ya que pueden afectar el aprendizaje y la comprensión de los estudiantes. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica que pruebe que Jesucristo existió realmente, así como tampoco hay evidencia de que Dios exista, ya que todo se basa en la fe y la creencia. En cuanto a la conexión entre estos dos esotérica, es puramente hipotética,
y no hay evidencia científica que las relacione. Pero por otro lado, no hay ninguna evidencia científica que pruebe que Jesucristo existió realmente. Según el escepticismo, Lucifer, también conocido como el diablo, no existe de manera real o física en la realidad. Existe como un mito, una figura literaria y religiosa que ha trascendido en la cultura popular a través de libros y representaciones en diferentes medios de comunicación. Muchas personas creen en su existencia, pero no hay evidencia científica o empírica que lo demuestre. Para el escepticismo, se trata de una figura mítica que puede ser fuente de estudio, imaginación y creatividad, pero no tiene relación con la realidad material. Resumiendo todo esto, la ciencia y la religión se enfocan en temas diferentes y es importante no confundirlas o asumir que la ciencia puede probar o refutar la existencia de Dios. En cuanto a los textos de enseñanza de las escuelas, hay algunas falacias que pueden llevar a malos entendidos y en la historia y la geografía también. Es importante ser crítico con la información que se aprende y tener en cuenta el contexto histórico y cultural para tener una visión más completa y precisa de los hechos y lugares del pasado. En las escuelas hay algunas falacias que pueden hacer que los estudiantes se confundan por la información. Estas falacias incluyen el presentismo, la falta de contexto histórico y la simplificación excesiva de la información. En el tema de historia y geografía hay algunas falacias que pueden afectarnos a la hora de entender el tema. Actualmente se han realizado algunos experimentos para detectar la posible existencia de universos paralelos, como la búsqueda de anomalías en la radiación de fondo de microondas o la búsqueda de firmas características de otras dimensiones en las colisiones en aceleradores de partículas. Sin embargo, todavía no hay evidencia concluyente de la existencia de múltiples universos. Muchos científicos creen que es posible que existan múltiples universos, dependiendo de las teorías de multiverso y la naturaleza del universo. Por ejemplo, en la teoría de las cuerdas existen múltiples universos. Sin embargo, todavía existe mucho debate y controversia sobre si realmente hay múltiples universos y cómo podrían ser. Algunos científicos creen que los universos paralelos podrían ser inaccesibles para nosotros, mientras que otros sostienen que es posible detectar sus señales o efectos en nuestro universo. Aún falta más evidencia y trabajo que realizar para comprender completamente este tema. Bueno, en este tema vamos a tocar un poquito de la historia de nuestros ancestros, de las antiguas civilizaciones que vivían en Mesoamérica antes de ser descubierta, ya que en ciertos aspectos mucha gente le perdieron muchas atribuciones a nuestros pasados y a nuestra historia. Los antecedentes más antiguos de la civilización mesoamericana se pueden remontar hasta el año 2000 a.C., cuando la región de Mesoamérica tenía una población nómada y seminómada que practicaba la caza, la pesca y la recolección de frutos, semillas y nueces silvestres. Durante este periodo temprano se puede observar una tendencia hacia la práctica de la agricultura y la producción de alimentos de mayor calidad.
lo cual fue favorecido por la abundancia de recursos naturales de la región, como la fertilidad de los suelos y el clima relativamente adecuado. Las creencias de los pueblos mesoamericanos eran profundamente religiosas y estaban centradas en la adoración de los dioses y el culto de la naturaleza. A la naturaleza, una disculpa. Sus creencias incluían la existencia de una jerarquía divina que incluía dioses mayores y menores, así como espíritus y diosas de la naturaleza. Los principales dioses mesoamericanos eran relacionados con los elementos como el sol, la lluvia, la tierra y el agua. El culto a los dioses mesoamericanos implicaba la construcción de templos y lugares sagrados donde se realizaban rituales y sacrificios. Algunas de las principales civilizaciones mesoamericanas fueron los aztecas, los mayas, los toltecas y los olmecas, que se extendieron por la región de México y América Central. Estos pueblos compartían algunas similitudes, como la construcción de templos y pirámides, la existencia de sistemas de escritura y la creación del arte y cultura. Sin embargo, también tenían cercanías únicas, tenían características únicas. Por ejemplo, los aztecas eran conocidos por su dominio militar y su sistema de gobierno centralizado, mientras que los mayas se destacaron por su sistema de escritura jeroglífica